La Biblia en un año. Día 98. Josué. Ciudades de los levitas. Los jefes de los linajes levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: El Señor mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para vivir en ellas y sus terrenos para nuestros ganados. Los israelitas dieron a los levitas como heredad unas ciudades con sus alrededores, de acuerdo con lo que el Señor había mandado. El primer lote correspondió a los linajes de Kehat. De entre estos levitas, los hijos del sacerdote Aarón recibieron un lote de 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Los demás hijos de Kehat recibieron un lote de 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y de la mitad de la tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron un lote de 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la mitad de la tribu de Manasés que está en Basán. Los linajes de los hijos de Merarí, 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas adjudicaron a los levitas las siguientes ciudades con sus alrededores, tal como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. Las ciudades cuyos nombres se enumeran a continuación y que correspondían a la tribu de los hijos de Judá y de Simeón, se las dieron a los hijos de Aarón, de los linajes de Kehat, de los hijos de Leví, pues a ellos les correspondió el primer lote. Les dieron Kiriat Arba. Arba es el padre de Anac, esto es, Hebrón, en la montaña de Judá y los terrenos que tiene alrededor. Pero dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefuné, el campo de la ciudad con sus aledaños. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida, Libná con sus terrenos, Yatir con sus terrenos, Estemoa con sus terrenos, Jolón con sus terrenos, Debir con sus terrenos, Ayin con sus terrenos, Yutá con sus terrenos, Bet Semes con sus terrenos, 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus terrenos, Geba con sus terrenos, Anatot con sus terrenos, Almón con sus terrenos, 4 ciudades. Los hijos del sacerdote Aarón tuvieron en total 13 ciudades con sus terrenos. Los levitas de los demás hijos de Kehat recibieron unas ciudades del lote de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida en la montaña de Efraín, Hueser con sus terrenos, Kibsaim con sus terrenos, Bet Jorón con sus terrenos, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Tequé con sus terrenos, Gibetón con sus terrenos, Ayalón con sus terrenos, Gat Rimón con sus terrenos, 4 ciudades. Y de la mitad de la tribu de Manasés, Tanac con sus terrenos, Gat Rimón con sus terrenos. Los demás linajes de los hijos de Kehat tuvieron en total 10 ciudades con sus terrenos. A los hijos de Gersón, de los linajes de Leví, les dieron de la mitad de la tribu de Manasés Golán con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida en Basán, así como Bestra con sus terrenos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus terrenos, Daberat con sus terrenos, Yarmut con sus terrenos, En Ganim con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Masal con sus terrenos, Abdón con sus terrenos, Helcat con sus terrenos, Rehob con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Quedes con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida en Galilea, Jamot, Dor con sus terrenos, Cartán con sus terrenos, 3 ciudades. Los linajes de Gersón poseyeron en total 13 ciudades con sus terrenos. A los levitas restantes de los linajes de los hijos de Merarí, les dieron de la tribu de Zabulón la ciudad de Yocneam con sus terrenos, Cartá con sus terrenos, Dimna con sus terrenos, Naalal con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, tras el Jordán frente a Jericó, la ciudad de refugio de Beser con sus terrenos en el desierto del llano, Yaza con sus terrenos, Kedemot con sus terrenos, Mefaat con sus terrenos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot con sus terrenos, como ciudad de refugio para el homicida en Galaad, Mahanaim con sus terrenos, Hesbón con sus terrenos, Yazer con sus terrenos, 4 ciudades en total.
Los levitas restantes de los linajes de los hijos de Merari poseyeron en total un lote de 12 ciudades. El total de ciudades de los levitas en medio de las propiedades de los israelitas era de 48 ciudades con sus terrenos. Cada una de estas ciudades comprendía la ciudad y los terrenos que hay alrededor de ella. Así para todas estas ciudades. El Señor ha cumplido todas sus promesas. El Señor entregó a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que iba a darles. La poseyeron y habitaron en ella. El Señor les concedió estar rodeados de tranquilidad, tal como lo había jurado a sus padres. No se les resistió ninguno de sus enemigos. El Señor puso a todos sus enemigos en sus manos. No dejó de cumplirse ni una sola de las cosas buenas que el Señor prometió a la casa de Israel. Todo llegó. Epílogo. Regreso de las tribus de Transjordania. Entonces Josué llamó a los de Rubén, a los de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido todo lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, han obedecido mi voz en todo lo que les he mandado. Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos, han cumplido lo que les mandó el Señor, su Dios. El Señor, su Dios, ha dado ya reposo a sus hermanos, como se lo había prometido, así que ahora vuelvan, marchen a sus tiendas en la tierra de su propiedad, la que les dio Moisés, el siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Esmérense en cumplir el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, de amar al Señor, su Dios, marchar por sus caminos, cumplir sus mandamientos, estar unidos a Él y servirlo con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió. Ellos se marcharon a sus tiendas. Moisés había entregado un territorio en Basán a una mitad de la tribu de Manasés, y a la otra mitad Josué entregó una parte en medio de sus hermanos a este lado del Jordán, al oeste. También a ellos, cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: Vuelvan a sus tiendas con abundantes riquezas y con mucho ganado, con oro, bronce, hierro y con gran cantidad de vestidos. Participen junto con sus hermanos en el reparto del botín de sus enemigos. El altar, testigo. Los hijos de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés se pusieron en marcha desde Silo en la tierra de Canaán, donde estaban los israelitas, para dirigirse a la tierra de Galaad, en la tierra de su propiedad, que les había sido adjudicada conforme a lo que mandó el Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a los meandros del Jordán en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés construyeron allí un altar frente al Jordán, un altar de aspecto grandioso. Enseguida llegó la noticia a los demás israelitas. Los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés han construido un altar frente a la tierra de Canaán, en la zona de los meandros del Jordán, al otro lado del territorio israelita. Cuando llegó esta noticia a los israelitas, se reunió toda la comunidad en Silo para subir a luchar contra ellos. Mientras tanto, los israelitas enviaron a la tierra de Galaad donde estaban los hijos de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a 11 príncipes con él, un príncipe por cada familia de las tribus de Israel, el jefe de cada familia de los clanes israelitas. Llegaron a donde se encontraban los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y hablando con ellos, les dijeron: Así dice toda la comunidad del Señor: ¿Cómo han podido cometer semejante prevaricación contra el Dios de Israel, apartándose hoy de su seguimiento al construirse un altar para sublevarse contra el Señor? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor del que todavía hoy no estamos suficientemente purificados, a pesar de la plaga que sobrevino a la comunidad del Señor? Ahora ustedes dejan de seguir al Señor, se rebelan hoy contra el Señor, y mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Si les parece impura la tierra de su propiedad, pásense a la tierra de la propiedad del Señor, en donde está instalado el santuario del Señor, y tengan su propiedad en medio de nosotros, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros construyéndose un altar distinto del altar del Señor, nuestro Dios. ¿No prevaricó solo Acán, hijo de Seraj, cuando lo del anatema? Sin embargo,
la ira se encendió sobre toda la comunidad de Israel y no pereció solo él por su crimen. Los hijos de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés respondieron a los jefes de las milicias de Israel. Que el Señor, Dios de los dioses y el Señor, Dios de los dioses, lo sepa y que también lo sepa Israel. Que el Señor nos condene si hemos prevaricado y nos hemos rebelado contra él construyéndonos este altar para dejar de seguirle. Y si es para ofrecer sobre el holocaustos y oblaciones, y para presentar sobre el sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas. En verdad, lo hemos hecho porque nos preocupa cómo responder el día de mañana cuando los hijos de ustedes digan a los nuestros, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, Dios de Israel? Pues el Señor, hijos de Rubén y de Gad, ha puesto el Jordán como separación entre nosotros y ustedes. ¿No tienen parte con el Señor? No vaya a ser que sus hijos impidan a los nuestros reverenciar al Señor. Por eso hemos dicho, emprendamos la construcción de un altar, no para holocaustos y sacrificios, sino para que sirva como testimonio entre nuestros hijos y los suyos, en las generaciones que vendrán detrás de nosotros, de que servimos al culto del Señor con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. De este modo no dirán mañana a sus hijos a los nuestros, ustedes no tienen que ver con el Señor. Así pues, nos hemos dicho, si el día de mañana nos dicen eso a nosotros o a nuestros descendientes, les diremos, vean una reproducción del altar del Señor que hicieron sus padres, que no sirve para holocaustos ni para víctimas, sino como testimonio entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y apartarnos hoy de su seguimiento construyendo un altar para holocaustos, oblaciones y víctimas sin respetar el único altar del Señor, nuestro Dios, que está delante de su santuario. El sacerdote Pinhas, los príncipes de la comunidad y los jefes de las milicias de Israel que estaban con él, escucharon las palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, y les pareció bien. Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, Gad y Manasés: Hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, pues no han cometido esta prevaricación contra el Señor. Así han librado a los israelitas de la mano del Señor. Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes regresaron de la tierra de Galaad, de donde estaban los hijos de Rubén y Gad, a la tierra de Canaán, en donde estaban los israelitas, y les informaron de esto. Los israelitas quedaron conformes y bendijeron al Señor. Ya no volvieron a hablar de subir a luchar contra ellos para devastar la tierra en la que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar, testigo, porque él da testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Salmo 98. Israel, las naciones y la naturaleza son invitados a cantar al Señor. Salmo. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha salvado, su santo brazo. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su misericordia y fidelidad con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor, la tierra entera, griten, canten, entonen salmos. Entonen salmos al Señor con la cítara al son de la música, con trompetas y el sonido del cuerno, aclamen ante el Rey y Señor. Brame el mar y cuanto lo llena, el orbe y sus habitantes. Aplaudan los ríos, festejen aún a las montañas ante el Señor, que ya viene a juzgar la tierra, juzgará al orbe con justicia y a los pueblos con rectitud. Lucas. Curación del muchacho lunático. Sucedió al día siguiente que, al bajar ellos del monte, les salió al encuentro una gran muchedumbre. Y en medio de ella un hombre clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y enseguida grita, lo hace retorcerse entre espumarajos y a duras penas se aparta de él, dejándolo maltrecho. Y les he rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús contestó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes y soportarlos? Trae aquí a tu hijo. Y al acercarse, el demonio lo revolcó por el suelo y lo hizo retorcerse. Entonces Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño, devolviéndolo a su padre. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios.
Segundo anuncio de la pasión. Y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: Graben en sus oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro, que no lo comprendían, y temían preguntarle sobre este asunto. Humildad y tolerancia. Les vino al pensamiento cuál de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, acercó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, pues el menor entre todos ustedes, ese es el mayor. Entonces dijo Juan: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. Y Jesús le dijo: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes con ustedes está. Segunda parte, ministerio en la subida a Jerusalén. Inicio del viaje. Los samaritanos no reciben a Jesús. Y cuando iba a cumplirse el tiempo de su ascensión, decidió firmemente marchar hacia Jerusalén. Y envió por delante a unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no lo acogieron porque llevaba la intención de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él se volvió hacia ellos y los reprendió. Y se fueron a otra aldea. Exigencias para el que sigue a Jesús. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Pero éste contestó: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Le respondió Jesús: Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo: Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.